La burla mundial. Zelensky llegó a la conferencia de seguridad de Múnich esperando encontrar respaldo, pero lo que recibió fue un portazo en la cara. Las promesas de ayuda se desvanecieron, los aliados esquivaron compromisos y la frialdad con la que fue tratado dejó claro que su papel en la guerra ya no es una prioridad. Más que una cumbre de seguridad, Múnich se convirtió en el escenario de una humillación. Los avances rusos en el campo de batalla y la división en Occidente sellaron su destino. Sin el apoyo inquebrantable de Estados Unidos, su gobierno se tambalea y sus esperanzas de una rápida entrada en la OTAN se han evaporado. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Lo enterraron en Múnich sin necesidad de disparar una sola bala. Zelensky llegó con la esperanza de encontrar respaldo, pero lo que halló fue una indiferencia gélida que lo dejó sin aliento. En la conferencia de seguridad de Múnich, su figura, antes ensalzada por Occidente, se desmoronó ante la falta de interés de sus supuestos aliados. El rostro que alguna vez simbolizó la resistencia contra Rusia ahora reflejaba la cruda realidad de una guerra que Occidente ya no quiere sostener. Zelensky, quien fue convertido en el emblema del héroe de la democracia, se topó con un muro de silencio y evasivas cuando intentó fortalecer el respaldo internacional hacia Ucrania. Cada palabra de su discurso en Múnich fue un eco de desesperación. Ya no era la arenga de un líder confiado, sino la súplica de alguien que ve cómo el suelo se desmorona bajo sus pies. Lo que en otro momento habría sido un mensaje de unidad y resistencia, esta vez se convirtió en una amarga confesión de derrota. Frente a una audiencia que lo escuchaba con la mirada vacía, Zelensky tuvo que aceptar lo que tanto temía. Sin Estados Unidos, Ucrania está condenada. Esta admisión, que por años evitó hacer en público, retumbó en la sala como un veredicto final. No fue solo una declaración estratégica, sino una humillación a plena luz del día. El hombre que construyó su imagen en la lucha por la autonomía ucraniana y la integración con la OTAN tuvo que reconocer ante todos que su país no tiene futuro sin el sostén de Washington. La conferencia de seguridad de Múnich era su última esperanza de conseguir un compromiso firme de Occidente. Pero en lugar de una reafirmación del apoyo, se encontró con miradas esquivas y promesas vacías. Para Zelensky, esa reunión fue el golpe más duro desde el inicio del conflicto. Pidió garantías de seguridad, exigió el respaldo inquebrantable de la OTAN, pero lo único que obtuvo fue silencio. La frialdad con la que lo trataron dejó claro que su papel en la escena internacional se está desdibujando. Su presencia ya no inspira, ahora incomoda. Los aliados que antes lo ovacionaban ahora apenas se esforzaron en ocultar su desinterés. Estados Unidos y la Unión Europea, sus grandes patrocinadores, evitaron compromisos concretos. No hubo promesas de armas ni de dinero, solo palabras huecas que confirmaron lo inevitable. Zelensky está cada vez más solo. El eco de la indiferencia de Múnich retumbó con fuerza en Kiev. No hubo promesas, ni compromisos, ni garantías de seguridad. Solo el frío reconocimiento de que Ucrania ya no era una prioridad para sus aliados. Que Zelensky tuviera que admitir abiertamente su dependencia absoluta de Estados Unidos fue la prueba más amarga de que el juego había cambiado. El clamor desesperado de ayuda no solo cayó en oídos sordos, sino que quedó completamente opacado por las disputas geopolíticas de mayor peso. Mientras Zelensky buscaba sostener su país con promesas externas, Washington reafirmó que las decisiones cruciales sobre el conflicto no se tomaban en Berlín ni en Bruselas, sino en la Casa Blanca. Pero la humillación no terminó ahí. Desde el propio bloque europeo, sus supuestos aliados le dieron la espalda de la manera más descarnada. En varios momentos de la conferencia, tanto Olaf Scholz como Kaja Kallas dejaron ver su frustración no solo con Ucrania, sino con la realidad de que Europa estaba siendo relegada de cualquier conversación importante sobre el conflicto.
Scholz, en un intento desesperado por no quedar al margen, elevó el tono y reclamó el derecho de Europa a participar en las negociaciones. Sin embargo, más que un acto de autoridad, su reacción expuso la fractura interna del bloque. Ucrania ya no solo enfrentaba la resistencia rusa, sino también la falta de consenso entre quienes decían apoyarla. Es fundamental que se tome en cuenta la postura de Europa, lanzó Scholz, con un tono que intentaba sonar firme, pero que en realidad dejaba entrever una impotencia creciente. Pero la respuesta de Estados Unidos fue demoledora. Ni Trump ni su administración consideraban a Europa un actor relevante en la toma de decisiones. La manera en que Washington desestimó cualquier intento de los europeos por influir en el conflicto no pudo ser más tajante. Europa, que había destinado miles de millones en ayuda a Ucrania, se encontraba reducida a un simple espectador, sin voz ni voto en el tablero donde se jugaba el destino del país. Mientras los europeos insistían en su rol dentro del conflicto, la realidad quedó al desnudo. Ni su poder económico ni su insistencia en la diplomacia pesaban lo suficiente. Al final, todo seguía dependiendo de la voluntad de una sola nación, y esa nación no era otra que Estados Unidos. Pero la herida más profunda para Zelensky llegó tras la conferencia, cuando en privado tuvo que enfrentar lo inevitable. Sus sueños de integrar a Ucrania en la OTAN se habían evaporado. Lo que alguna vez pareció una posibilidad real, ahora no era más que un espejismo que se desvanecía frente a sus ojos. Sin margen para maniobrar, intentó aparentar apertura al diálogo con Vladimir Putin, pero lo hizo bajo sus propios términos. Insistió en que cualquier negociación debía partir de un plan de paz que, según él, pondría fin al conflicto de manera definitiva. Sin embargo, sus palabras parecían más una jugada desesperada que una oferta realista. Sabía perfectamente que la exigencia fundamental de Rusia seguía siendo innegociable. Moscú no cedería ni un centímetro en su demanda de que Ucrania renunciara a la OTAN y adoptara una postura de estricta neutralidad. Para Zelensky, esto significaba aceptar la derrota sin disparar una sola bala. Mientras en los pasillos de la diplomacia se tejían ilusiones de diálogo, en el campo de batalla la realidad era otra. Los informes desde Moscú hablaban de un avance ruso imparable. La resistencia ucraniana seguía en pie, pero sus fuerzas estaban al límite, con cada vez menos recursos para sostener la línea de combate. Las pérdidas aumentaban a un ritmo aterrador. Con cada día que pasaba, más soldados ucranianos caían, más ciudades quedaban devastadas y más municiones se agotaban. La ayuda de Occidente llegaba, sí, pero nunca en la cantidad ni en la velocidad necesarias para revertir la situación. En los últimos días, el golpe había sido aún más duro. Las tropas rusas consolidaron posiciones estratégicas en el este de Ucrania, apretando el cerco sobre Kiev. Las noticias eran desalentadoras. Localidades clave cayeron en manos del Kremlin y los bombardeos en las zonas fronterizas se intensificaron. Pero la amenaza rusa no era su único problema. Dentro de su propio bloque de aliados, el respaldo de la Unión Europea empezaba a enfriarse. Los gobiernos europeos que antes se mostraban inquebrantables en su apoyo, ahora parecían cansados de sostener un conflicto sin final a la vista. El desastre de Múnich no fue solo un fracaso diplomático, sino la confirmación de una realidad incómoda. Sus aliados ya no estaban dispuestos a seguir perdiendo tiempo, dinero y recursos en una guerra que no tenía un desenlace claro. Rusia seguía de pie, Occidente titubeaba y Ucrania quedaba atrapada en medio. Con el horizonte cada vez más oscuro, las palabras de Zelensky en Múnich dejaron entrever algo que, más que preocupación, revelaron la angustia de un hombre que se da cuenta de que el apoyo que necesita se esfuma. Mientras tanto, en la distancia, la sombra del Kremlin se alarga, proyectando un futuro incierto para Ucrania. Este sábado, 8 de marzo. Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
para ayudarnos a continuar haciendo estos videos. Puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.